Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Hola, hola, buenos días a todo el mundo que está escuchando Rock and Soul esta mañana, 15 de noviembre. Nosotros llegamos ya al episodio número 20. Imagínese usted, 20 historias maravillosas que se han contado en este programa y muy agradecidos de que usted esté atento y acompañándonos. Le recordamos que este programa tiene formato de podcast, así que a partir del miércoles usted podrá disfrutar de este nuevo episodio y sus fragmentos en las redes sociales, que puede verlos en La Mera Vena Podcast, Carlos Esqueda y Latina, un servidor, y obviamente en las redes sociales del médico. Así que si se pierde un pedacito, ya sabe que lo va a encontrar también en las plataformas de YouTube y Spotify, ¿ok? Bueno, pues no nos tardemos mucho porque yo ya quiero que conozcan al médico de hoy. Él ya está listo, estamos con mucha expectativa de conocer su historia y quiero que escuchen esto. Nacido el 16 de agosto de 1992, es un cardiólogo clínico y hemodinamista que dedica su vida profesional a entender, estudiar y salvar el órgano más complejo y más humano del cuerpo. Egresado de medicina por la Universidad de Guadalajara, David continuó su formación en el Hospital Civil Viejo, donde hizo medicina interna y después cardiología. Ahí descubrió que leer un electrocardiograma era casi un lenguaje natural para él. Fue en esas guardias, rotaciones y emergencias donde se enamoró de su especialidad. Su historia dio un giro cuando encontró su verdadera pasión, la hemodinamia, la rama que interviene directamente en las arterias del corazón, lo que mucha gente conoce simplemente como cateterismo. Para él es la posibilidad de destapar arterias, colocar marcapasos y tomar decisiones de vida o muerte en minutos. Una labor que exige precisión, frialdad y una mente enfocada incluso frente a infartos fulminantes. David es cardiólogo clínico en el Hospital Soquipan y también atiende en su práctica privada, donde mantiene una red lista para derivar emergencias y trabajar de la mano con cirujanos cardíacos cuando es necesario. Pero detrás del especialista hay una persona profundamente humana, apasionado del fútbol y fiel atleta, amante de la fotografía, viajero y felizmente casado. Hoy conoceremos su historia, su vocación, sus batallas diarias con el corazón y todo lo que la ciencia y la vida le han enseñado a un médico que decidió dedicarse a salvar latidos. Bienvenido. Este doctor es La Mera Vena. ¡Bravo! Nuestro aplauso de cada de cada sábado, de cada programa, siempre va dedicado a nuestro protagonista porque siempre aquí, no sé si les pasa a ustedes, compañeros, pero nos da mucha emoción conocer la historia del nuevo personaje que nos visita y me gustó mucho la narrativa de tu fragmento. ¿Cómo estás, David? Muy bien. ¿Tú? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo están todos? Sí, Buenos días. ¿hicimos un buen trabajo con la semblanza o no? Sí. ¿Sí eres o no? Sí, bueno, se equivocaron en mi fecha de nacimiento, pero ¿A poco? todo bien. ¿Cuál es? El 15 de agosto. Ah, el 15, mira. Pero todo bien, para que no se equivoquen en mis regalos. Exactamente. Si no es tonto, míralo. Oye, David, nos da mucho gusto tenerte aquí. Bonito día. Vamos a empezar con estas preguntas porque estas preguntas están dirigidas siempre a tu trayectoria y yo aprendí mucho, espero que el público también. Vamos a empezar. ¿Hay médicos en tu familia o por qué llegaste a la medicina? Bueno, tengo un tío, un primo de mi papá que era doctor, ya falleció. Ajá. Pero fuera de eso, y una prima, creo que es una prima lejana, que es Pero doctora. En realidad no te influyeron en eso. Nadie en mi familia, soy el único. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Por qué? Pues fíjate que desde que estaba, ya ves que en la prepa nos hacen las semblanzas de que tienes que estar en una orientación profesional. Ajá, sí. Pero desde entonces me gustó, como que ya tenía la espinita de la medicina. Estuve en esas áreas de la salud, me gustó. La verdad siempre como que era un tema algo entretenido para mí, exacto. Y pues la típica que ves las películas, Doctor House, me acuerdo muy bien que estaba en esas fechas en su mero auge. Y pues me gustó y ahí me quedé.
Muy bien. Oye, dices tú que es una de las especialidades que tú planeabas cuando estudiabas medicina era la traumatología, pero en la residencia ya no te gustó. No, bueno, me gustaba lo quirúrgico y dentro de lo quirúrgico trauma me gustaba mucho por lo técnico que es esa especialidad. Las cirugías pues son cirugías muy intensas, con mucha sangre, entonces todo eso como que me gustaba. Y ya en el internado fue cuando estuve rotando por las áreas clínicas, las áreas quirúrgicas, y pues me encantó lo clínico. Entonces ya ahí fue cuando dije, no, lo mío es lo clínico. Y en esa parte entré ya en todas las especialidades clínicas. Parte de una de esas especialidades fue cardiología, que ya la tenía en mente. Pero pues ahí fue cuando me atrapó. Muy bien. Para ser cardiólogo se necesita estudiar medicina interna después de la carrera, ¿cierto? Sí, es como un área. Bueno, todas las especialidades tienen como un tronco común. Las clínicas tienen medicina interna, unas quirúrgicas, cirugía general, trauma, gine, pedia, todas son unas áreas que entran directo, pues, o es una especialidad aparte. Pero para hacer cardiología mínimo necesitas 2 años, que fue lo que yo hice. Unos hacen 4 años, que es la especialidad completa de medicina interna. Yo hice únicamente 2 años. Fíjense, de las cosas que hemos aprendido en este programa es que cada especialidad tiene su tiempo y luego hay unas especialidades que se tardan muchísimo y hay otras que se hacen muy rápido. Y entonces creo que esta es un poco de las más tardaditas. Sí, bueno, en realidad como hice la medicina interna 2 años, luego cardio y luego la alta especialidad, pues si vas sumando años. Si puedes hacer los 4. Yo la verdad cuando estaba en esos planes de derivarme a cardiología fue como que lo platiqué con los que habían sido mis R superiores y les dije, ¿vale la pena hacer cardiología o directo cardiología, hacer medicina interna? Y me dijeron, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A medicina interna o a cardiología? Y dije, pues no, a cardiología. Entonces me dijeron, no, pues derívate. Sí, desde los 2 años, bueno, al tercer año te puedes derivar, o cuarto y terminas la especialidad, pero sí es de las largas. O sea, 2 años a fuerza. 2 años a fuerza, sí, es una en interna, exacto. Ok. Oye, podríamos pensar que el cardiólogo opera el corazón y resulta que no todos. O sea, tú piensas, pues es que si te operan del corazón, ¿quién es el cardiólogo? Pues no todos, porque para ser cirujano se necesita la carrera de cirugía general. O sea, así como para ser cardiólogo se necesita la medicina interna, para ser cardiocirujano se necesita la cirugía general. Sí, de hecho es algo chistoso porque muchas veces la gente siempre asocia cirugía cardíaca, corazón abierto con el cardio. Y pues sí, tienen su adiestramiento en cardiología, saben mucho de cardiología, pero lo clínico es de nosotros los que hacen cardiología clínica. ¿Y tú crees que los pacientes vamos a saber toda esa cosa? Es como complejo, ¿no? Pero para eso es la mera vena, para que la gente entienda todas las especialidades. Oye, hay procedimientos, digamos, intermedios entre los cardiólogos y los cardiocirujanos, que son de mínima invasión, pero requieren de un conocimiento especial esos procedimientos, como la instalación de marcapasos, el cateterismo, que esa es otra especialidad. Sí, de hecho es una alta especialidad de cardiología clínica. Hay varias en cardiología clínica. Cardiología intervencionista es una, que es la que yo realicé. Es más que un procedimiento intermedio, son procedimientos complementarios. Haz de cuenta, un cardiocirujano necesita que nosotros hagamos un cateterismo para poder operar. Hay procedimientos que nosotros podemos resolver en un cateterismo que los cardiocirujanos pues no es necesario que entren en ese momento. O lo contrario, o enfermedades muy complejas que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero a los pacientes les va mejor con una intervención quirúrgica. Entonces, por eso son más que distintos, o más que entre una y otra, son complementarios. Uno se complementa con el otro. Pero entonces ya estamos hablando de 3 tipos de cardiólogos, ¿no? Pues porque está la hemodinamia. También cuando yo hablé por primera vez con David, me decía de la hemodinamia y yo tuve que investigar. ¿Qué es la hemodinamia? Ahora dinos que esa es una alta especialidad
que tú estudiaste. Ahora explícanos la hemodinamia. Sí, la hemodinamia es como, ahora sí que aplicar la cuestión de la función del corazón de manera práctica. Ves cómo medir presiones, medir flujos, mides todas esas cuestiones que tú alguna vez lo leíste y que sabes cómo funciona el corazón, pero tú lo practicas, tú lo observas directamente en el corazón del paciente y podemos tomar muchas decisiones en base a eso que nosotros le llamamos hemodinamia, que es la cuestión fisiológica del corazón. Presiones, mediciones que hacemos adentro del corazón y ya junto con todos los síntomas, estudios, podemos tomar decisiones en nuestros pacientes. Pero entonces todo el conocimiento de la hemodinamia no lo tiene un cardiólogo común. Sí lo tiene, pero en teoría. Nosotros, bueno, yo lo que digo, nosotros lo ponemos en práctica. Un cardiólogo clínico ve una curva de presión, que son cosas que nosotros metemos un catéter adentro del corazón o de una arteria del corazón y vemos cómo cambia. O sea, ustedes intervienen. Nosotros intervenimos, metemos un catéter adentro del corazón y ya vemos las curvas, vemos cómo sube, cómo baja, cómo cambia. El cardiólogo clínico obviamente tiene el conocimiento teórico para tomar decisiones con eso. Que se necesita, claro que se necesita, pero nosotros lo hacemos. Entonces nosotros decimos, bueno, este paciente tiene tal enfermedad que necesitamos saber cuánta presión tiene adentro, cómo cambia de un lado, cómo cambia del otro. Pues entramos, metemos un catéter y ahí lo medimos y decimos, pues sí tiene esto, no tiene esto. Hay que medirlo bien, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Y el cardiocirujano tampoco hace estos procedimientos? No, eso el cardiocirujano ya los opera. Si nosotros le decimos, si el cardiólogo clínico nos dice, este paciente tiene, no sé, una estenosis aórtica. Ajá. En la estenosis aórtica, que es una válvula que está apretada, nosotros podemos entrar, podemos cruzarla, podemos ver la presión que tiene antes y después de ese cruce y le decimos al cirujano, conjunto con el cardiólogo clínico, ¿sabes qué? Tiene esto, hay que operarlo. Entonces, oye, imagínate decirle a una persona, a un adulto mayor, que son los que suelen tener problemas cardíacos, explicarle todo esto, va con el cardiólogo, pero necesita un catéter, va a ir con el hemodinamista. Y luego el hemodinamista, sí, pero vas a ir a cirugía. Bueno, ¿cuándo me operan? No, es que tienes que ir con el cirujano. Okay. Pero es complejo, pero sin embargo, qué padre que hoy conozcamos tanta especialidad. Cuando no existía eso, pues el cardiólogo se aventaba todo. ¿O qué? Sí, antes, bueno, los cardiólogos viejitos, los maestros, los grandes maestros de nuestros maestros, hacían todo. Bueno, operar no, pero sí hacían los cateterismos, ponían marcapasos, hacían procedimientos invasivos. Ya cada vez la medicina en todas las especialidades se está especializando más, vaya, ahora sí la palabra. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos ver el corazón y luego las arterias y otro se encarga de una cosa en especial. Entonces la medicina cada vez va avanzando más. Eso es muy bueno porque además, bueno, más adelante lo platicaremos, pero me imagino que también tiene que ver con el mayor control y con la disminución de mortandad. Sí. Porque ya ahora ya podemos reconocer los padecimientos reales específicos y con sus procedimientos adecuados. Uh-huh. Sí, ahora sí que entre más especialistas de una cosa haya, el resultado va a ser mejor. No es lo mismo alguien que sí puede saber mucho, puede tener conocimiento, la práctica, pero si alguien se dedica a un procedimiento en especial, pues va a ser el experto. Entonces, yo creo que eso le ayuda más a los pacientes. Oigan, ¿no se dan cuenta que entonces un médico general, que solamente estudió la carrera y se dice médico, pues es como en la vida profesional tener la primaria nomás? No, bueno, ¿qué? Ahí está un poquito complejo. Yo creo que la medicina general está, en México está, ¿cómo decir la palabra? Es maltratada, por así decirlo, porque la medicina general debería ser el primer paso de todos los pacientes con una enfermedad, todos. El chequeo. El chequeo y saber diagnosticarlas, saber qué estudios pedirlas, para que ellos vayan ya con todo con el médico. ¿Sabes qué? Tienes esto, te voy a mandar con el cardiólogo porque tienes esto y necesito que te hagan esto. Así debería de ser. Ajá, el primer filtro. Exacto, el primer filtro. Y la medicina general está un poco mal vista porque la gente quiere ir con el especialista. Ajá. O muchos no están tan bien preparados, que eso ya es cosas de políticas, de educación en salud. Sí. Pero yo creo que la medicina general debería de cambiar
para que todo... Hay muchos médicos generales que por cuestiones de la especialidad es difícil entrar y no se queden ahí como que pues no saben o les falta estudio, no. Tienen su área, es como cualquier licenciatura. El conocimiento básico. El conocimiento básico, pero falta, yo creo que más apoyo hacia ellos. Ok, mira qué bien, los defendió. Sí, claro. Defendió al médico general, muy bien. Bueno, última pregunta de este bloque. Desde que tú terminaste la medicina interna, ya comenzabas a consultar en la vía privada, ¿cierto? Pero desde entonces comenzaste a inclinarte en la parte de cardiología. Con esos pacientes, tú solamente siendo médico de internista. Bueno, era médico residente, porque internista no, porque no la terminé. Ok. Era residente, que ya tenía mis 2 años de medicina interna, ya estaba en cardiología, entonces aplicaba lo que aprendí en medicina interna, aplicaba lo que estaba aprendiendo en cardiología y pues lo trabajaba, que no debería porque se supone que no se puede. Pero bueno, a final de cuentas... Pero ya era médico. Ya eras médico. Ya era médico general, entonces legalmente sí podía, pero no tenía el permiso de los Con hospitales. razón los defiende tanto, ¿verdad? Muy bien. Oye, vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos porque va a haber preguntas bien interesantes y muy divertidas, porque yo ya quería un cardiólogo en este programa, porque hay, yo creo que es un prototipo del médico, el cardiólogo. Ahorita platicamos de eso. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se pierda la segunda parte de La Mera Vena aquí en Rock and Soul. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM. Rock and Soul. Estamos de regreso y quiero que sepa que la parte musical que está usted escuchando es programada por David, el doctor de hoy. ¿Qué escuchamos, David? Estábamos escuchando a... Boys Don't Cry de The Cure, ¿no? Creo que es The Cure, sí. Sí, luego de repente... Ahí, de acuerdo con las canciones que mandan, Adrianita, que es experta obviamente en programación, reconoce cuando son rockeros inventados, ¿eh? Nomás para que sepa. Luego dice, este sí es bueno, este sí le sabe. Y dice, ahí más o menos. Al no haya sido inventado. Oye, David, a ver, entendemos entonces que te gustó más la parte clínica y por eso llegó la cardiología y la hemodinamia, ¿no? Y eso me lleva a pensar que eres el verdadero prototipo del médico, ese médico de consultorio que trae su estetoscopio en el cuello. Desmitifiquemos este prototipo. ¿Realmente todos los médicos necesitan ese artículo? Porque todo el mundo se lo cuelga. Y luego yo digo, ay, ¿cómo? ¿Sí lo necesitan todos? El cardiólogo sí. A ver. Bueno, hasta risa me da. Porque, bueno, a mí no me gusta traerlo colgado. Ajá. Porque, aparte de que lo traes colgado y te lo llevas a todos lados, si alguien trae un bicho, se lo pegaste a todo mundo. Esa es una. Y bueno, a mí no me gusta ni traer bata, ya no. Antes sí la traía porque ahí cargaba todas mis cosas, pero ahorita ya mi bata no sé ni dónde esté. El estetoscopio sí, porque yo sí lo utilizo mucho. Exacto. El problema es que hay, bueno, volvemos a lo que hablamos en la parte pasada, que hay una educación no tan adecuada, porque pues a nosotros como cardios nos enseñan y aprendes a escuchar sonidos cardíacos. Sí. Entonces, sí, al escucharlo puedes dar casi un diagnóstico. No así digas 100%, pero lo escuchas y dices, tiene esto. Hay que pedirle esto. Entonces, yo como cardiólogo sí lo utilizo, o los cardiólogos sí lo utilizamos muchos. Muchas especialidades un traumatólogo, yo creo que ni saben dónde está su estetoscopio. Los cirujanos sí, porque escuchan el abdomen. Pero un oftalmólogo yo creo que en su vida ha vuelto a agarrar un estetoscopio. ¿Verdad? Y entonces, ¿tú qué sientes cuando ves así de repente, no sé, los TikToks, así pues de me dan cualquier risa. Médico que trae su estetoscopio? Me dan risa. O los urólogos ¿por? que andan caminando ahí con su estetoscopio y dices, pues nunca lo van a usar. ¿Por? Pues claro. Es como dices, es el estereotipo del médico. Exacto, y entonces por eso digo que tú sí eres el prototipo. O sea, yo sí lo porto porque yo sí lo necesito, ¿no? Bueno, según yo, el corazón es el único órgano que si no funciona, no hay vida, según yo.
por encima del cerebro, porque el cerebro puede seguir viviendo aún, el cerebro sin vida, aún con muerte cerebral. Se puede seguir viviendo, es cierto lo que creo yo, que es el único órgano. Sí, bueno, si ya vamos a cuestiones un poquito más tecnológicas, ya hay dispositivos que pueden hacer la función del corazón. Se llaman así, son dispositivos de asistencia ventricular, ese es como su nombre oficial, por así decirlo. Que es como una bombita, una máquina que se conecta por la pierna o por una de las arterias de acá y funciona como bomba. El corazón puede estar casi parado porque un infarto, una enfermedad muy grave, en el COVID pasó mucha enfermedad en el corazón y ese aparato nos está ayudando. Hay varios, depende del prototipo del paciente, depende la enfermedad que tenga, funcionar como algo de soporte es la palabra. ¿Por qué? Porque no lo vas a tener todo el tiempo. Son aparatos o son equipos que se utilizan de manera provisional en lo que el corazón otra vez empieza a funcionar y mejora. Sí tienes mucha razón de que si el corazón no funciona no va a haber vida. Eso es un hecho porque cuando se detiene el corazón pues la gente fallece. Y ese aparato funciona de rescate, pero no permanente. Es de que si un paciente llegó con un infarto y está muy grave, pues se lo colocas, nos ayuda a nosotros trabajar, el corazón empieza a mejorar y se lo retiras. Siempre y cuando el corazón tenga algo de vida. Y es en pacientes que sabes que se van a recuperar. Si es un paciente que ya llegó en paro o lo que sea, pues no, son pacientes que salen de esos protocolos, de ese prototipo de paciente y se hace lo que se puede hacer. Tienes algo de razón, pero también ya hay dispositivos que nos están ayudando a salvar ese corazón, exacto. Ok, más no permanente. Más no permanente. Hay unos dispositivos para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, andan como con su bombita aquí, pero son pacientes que por lo general están en un protocolo de trasplante. Okay. 2, 3 meses, 6 meses y ahí lo traen en lo que entran a un trasplante. Mira lo que aprendimos con una pregunta simple, ¿no? Oye, los padecimientos más comunes en la cardiología son la cardiopatía y la hipertensión, ¿cierto? Sí, la hipertensión arterial pues es de las enfermedades más comunes. Entre la diabetes y la hipertensión ahí siempre se están peleando el primer lugar a nivel nacional. Y la cardiopatía isquémica es una complicación de ambas enfermedades, entonces, que son los infartos pues, o la angina que la gente comenta. Ok, mira, entonces ya definimos que la cardiopatía es el infarto clásico. Ajá, es parte de la enfermedad, el infarto es parte de la cardiopatía isquémica, es como la complicación más grave. Muy bien. Yo te preguntaba, fíjense público, yo le preguntaba a David, ¿cómo es que llegan los pacientes a su consulta? Porque el corazón no duele, a menos que traigas un infarto, ¿no? Y difícilmente podemos reconocer los pacientes comunes cuando traemos una falla en el corazón. Y me contó que es a través de otros especialistas. Porque le digo, ¿cómo llegan? Ay, doctor, es que traigo problemas de corazón, siento que traigo. Claro que eso no ocurre. Lo tiene que diagnosticar otro especialista, ¿cierto? Sí, muchas veces llegan o referidos por tus colegas a cuenta a mí como cardiólogo intervencionista, que un cardiólogo clínico me dice, este paciente tiene cardiopatía isquémica, te lo mando para que lo intervengas. O pacientes de otros especialistas, internistas, traumatólogos, infectólogos, cualquier especialista que sabe que tu paciente tiene hipertensión, que le duele el pecho cuando camina, que se fatiga y lo mandan dirigido con nosotros. O ya la gente sí llega a consulta, pero muchas veces son con síntomas muy inespecíficos que ya tú en consulta lo ves y dices, no, pues esto no es del corazón. Ajá. Pero ya cuando van muy dirigidos, por lo general siempre van referidos de algún colega especialista. Ahí está, mira, porque pues era curioso, yo decía, ay, ¿quién va? Ay, voy a ir al cardiólogo porque siento que traigo el corazón débil. Pues no lo conocemos, ¿verdad? Por las mañanas trabajas en la medicina privada. No, perdón, en la medicina pública, en el Soquipan, y en las tardes en consulta privada, ¿cierto? Sí. Entiendo que el Soquipan no tiene el equipo para algunos procedimientos. Dinos qué pasa ahí. Me van a regañar. Pues no, es que es la verdad. Tienen el Soquipan, pues nosotros, ahí estoy como cardiólogo clínico, veo consulta,
Obviamente, pues ahora sí que veo mucha consulta de cardiología, mucha consulta que quizás, como te digo, no debería de ver, llegan y digo, pues no, esto no es del corazón, váyase con otro especialista. Ajá. Lo que falta en el Soquipan es quizás el manejo de un tercer nivel. Como Ajá. no hay para hacer cateterismos, no hay. Para hacer ecocardiogramas, no hay. Para hacer poner marcapasos, no hay. Se trabaja en conjunto con los otros hospitales, que en este caso es el Hospital Civil, y como yo conozco a todos los del Hospital Civil, entonces les digo, tengo este paciente que necesita esto y se los mando. Entonces, hasta eso, la ventaja que los pacientes no están tan desprotegidos en esa parte, pero lo que falta es como un manejo de tercer nivel. Te digo, no hay equipo para hacer ecocardiogramas, no hay equipo para hacer cateterismos. Ojalá no tarden en llegar, que creo que ese es el plan, pero es lo que hace falta en el hospital. Y entonces, hablando en sistema de salud pública en Jalisco, el Soquipan puede derivar al civil. Sí, son parte de la Secretaría de Salud. Entonces se derivan, es como su área a donde los mandamos. Ok, más no IMSS, porque aunque es pública, es otra institución. Es otra institución, de hecho se supone que los pacientes de IMSS no es que no los podamos ver, a lo que yo tengo entendido, si llega un paciente del IMSS les cobran, porque es como... Ya tienes tus servicios allá. Exacto, ya tienen servicio en el IMSS, sí los atendemos, sí les podemos hacer todo, pero tienen un costo especial. Okay. Pero nosotros mandar a un paciente del Soquipan, en este caso al IMSS, no, ahí sí no se puede. Solo al civil. Bueno, yo creo que sí se puede, pero que tengo entendido que alguien que no tenga IMSS ir al IMSS es carísimo. Ok, muy bien. Hablando de los estudios que nos muestran el estado del corazón, la mayoría conocemos los electrocardiogramas, ¿cierto? Que es como un gráfico del ritmo del corazón, ¿cierto? Y los ecocardiogramas nos muestran la forma en la que está el corazón, ¿no? Uno nos muestra los ritmos y el otro la forma en cómo está emitiendo esos ritmos. Yo estoy hablando como yo lo entendí, que tú me lo explicaste. ¿Qué otros estudios pueden darnos norte sobre el estado del corazón? Sí, mira, entre esos dos, como te digo, como te había dicho, son complementarios. Tenemos más estudios, pueden haber tomografías, pueden haber resonancias magnéticas del corazón, hay estudios de perfusión, el PET, no sé si muchas veces lo ubican en pacientes con cáncer, pero también se puede utilizar en el corazón. Podemos hacer pruebas de esfuerzo, podemos hacer holters, hay una gran cantidad de estudios que se pueden realizar, que nos dan mucha información y, como te comentaba, ninguno es ajeno al otro. Todos son complementarios, es decir, en el electro vemos algo, le pedimos un eco, en el eco vemos algo y si necesitamos una resonancia o un cateterismo, todos son estudios que se pueden complementar. Y me decías que hasta en estudios de sangre puedes saber cómo está el corazón. Sí. Hay estudios, se llaman biomarcadores, son estudios específicos del corazón. Uno nos puede marcar, si está muy elevado, nos habla de que el corazón está teniendo algo que se llama insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Es un criterio diagnóstico, de hecho. Con la pura sangre, sin verle el electro, ni el eco. Obviamente se lo pides ya al paciente que le hiciste quizás esos estudios o que lo sospechas, se lo pides. No es como que, me voy a tomar este estudio directo para ver qué sale. Porque luego nos hacemos bolas ahí con esos estudios. Hay algo que se llama troponinas, que es el que nos indica si el paciente está teniendo un infarto, que el corazón está sufriendo por alguna razón. Lo más común es porque se tapó una arteria. Entonces, con exámenes de sangre también podemos tener datos de que el corazón está fallando. Ok, entonces en esos estudios podemos saber, viene un infarto probablemente. O sea, un infarto... Sí, podemos quizás, si tiene un BNP, que es el que te digo elevado, y tiene hipertensión, y tiene diabetes, y el paciente tiene dolor de pecho, pues podemos decir, quizás este paciente, si no lo tratamos, vaya a tener un infarto. Okay. O si llega alguien con mucho dolor o con muchas náuseas, si les tomas unas troponinas y están positivas, pues ese paciente está cursando con un infarto. Ok, y entonces es cuando entra la hemodinamia. Ajá, es cuando que entramos ahorita nosotros. Abrimos mínima invasión, pero le ponemos el catéter, etc. Exacto. Ok, Adrianita, ¿estás aprendiendo sí o no? Chicos, qué padre programa. Estamos aprendiendo un montonal. Aquí casi somos médicos sin ser doctores, ¿eh? ¿Qué les parece? Oiga, se nos está yendo rapidísimo. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, pero regresamos.
Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Oiga, nos vamos a dar prisa porque tengo un montón de preguntas muy buenas y quiero que todas se resuelvan. Oye, David, ¿recuerdas el primer paciente cardíaco que asististe? Sí, bueno, quizás no es el primero, pero fue de los primeros que tuve y sí me marcó. Fue un paciente con una disección aórtica. La disección aórtica es como que la aorta se rompe. Ajá. La pared entre el vaso, entre la luz del vaso y la pared, se rompe y por ahí fuga sangre. Ajá. Se escucha como que muy simple, pero es una urgencia. Sí. Y el paciente estaba estable, me acuerdo que estaba comiendo y en ese momento, me duele, y falleció. Me quedó mucho porque pues son pacientes que ya cuando pasas de medicina interna a cardiología clínica, eso estaba en la residencia. De interna a cardiología clínica cambia por completo tu visión de un paciente con cardiopatías. Claro. Porque muchas veces en interna sí lo ves, lo manejas, pero ya en cardiología clínica ya ves como tal la enfermedad y ves pacientes que dices, ay caray, este sí está grave. Y tengo muy, muy pendiente ese porque dices, pues sí es una urgencia, lo sabes y tú lo veías muy tranquilo y pasó lo que te dicen los libros, lo que te dice la literatura. Pues sí, tristemente el paciente falleció, pero sí a mí me sorprendió mucho porque como de un momento a otro el paciente de estar bien, falleció. Y es que lo que tienen ustedes es que ustedes ya visualizan el futuro del corazón y el paciente no lo siente. Sí, más o menos te vas dando una idea de que dices, este paciente está grave, este paciente ha reingresado muchas veces, pues sabes la historia natural de esta enfermedad, pero este paciente iba bien, estaba tranquilo y de repente se complicó y falleció. Oye, entonces has visto morir a mucha gente. Sí. Pues sí, es que... Sí, pues sí, es algo feo, es algo que pues nosotros nos vamos acostumbrando, es lo que te comentaba, uno se va haciendo frío porque pues es algo normal en la vida, toda la gente tiene que fallecer, tiene que morir, pero nosotros como cardiólogos vemos muchos porque pues muchos pacientes se complican y fallecen. No es lo que queremos, pero pues sí pasa. Claro. Oye, ¿y ustedes los cardiólogos pueden reconocer cuando un paciente intervenido, ya sea con cirugía, marcapasos o catéter, no está siendo responsable, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de ese perfil. Sí, pues te das idea, uno porque pues dices, quedó bien, la arteria se abrió, el marcapaso se puso, se hizo lo que se tenía que hacer y el paciente sigue con síntomas. Obviamente sí le tienes que creer, porque pues el paciente es el que te dice qué está pasando, pero te vas dando una idea de que sí es el paciente que ha estado subiendo de peso, es el paciente que no se sabe qué toma, ves sus exámenes de laboratorio y hace 3 meses, 6 meses estaba mejor. Entonces dices, este paciente no se cuida, o les preguntas si fuman y te dicen, bueno, a veces fumo, bueno, a veces, bueno, sí, y a la esposa ahí le da el codazo de que no, sí fuma. Dígale que no fume, o le preguntas, lo que te comentaba, pasa mucho con los señores que le preguntas qué toma y no sabe ni qué está tomando, y le pregunta a la esposa y ya la esposa le dice, sí, estás tomando esto. Pero sí, nosotros nos damos cuenta. Oye, es que sí, los hombres somos más cabezones con eso, y más los señores, se atienen mucho a las esposas, a que les da los medicamentos y me ha tocado ver, oye, ¿qué me toca? Y ya, y no saben ni qué se toma. O mi pastilla. ¿Y cuál es la pastilla? Pues no sé, tú dime. Ajá. Así son, y dices, ¿cómo? Fíjate nomás cómo somos, un señor de los 60 hombres años. Bien nos pueden envenenar las mujeres y ni cuenta nos damos. Oye, platicábamos que ustedes los cardiólogos sí saben cuando viene un infarto. Pueden diagnosticarlo. ¿Qué porcentaje de los eventos cardíacos son emergencias? ¿Y qué otro porcentaje se logra detectar antes de ser emergencia? Pues mira, porcentaje, ahorita sí no recuerdo bien el dato, pero nosotros las enfermedades del corazón las podemos dividir entre, como dices, urgencias o no urgencias, y a eso nosotros nos definimos o lo decimos como en qué momento tratar. Ajá. Un paciente que tiene un infarto, se llama infarto con elevación, se sabe que lo tienes que tratar en 90 minutos, menos. Lo ideal es en 60 minutos o tienes hasta 90 o 120 minutos. Y tenemos que actuar. Hay pacientes que tienen un infarto sin elevación, pero tu paciente está estable, tiene presión bien, no tiene arritmias, no tiene dolor. Puedes tratarlo en 24 horas.
Hay pacientes que no llegan con infarto, pero que tienen mucho dolor, que tienen muchos síntomas, que hacen arritmias, entonces dices, tengo que tratarlo como si fuera una urgencia. Ajá. O hay pacientes que tienen un dolor ahí, de repente lo tienen, de repente no, con tratamiento están tolerándolo bien, entonces dices, pues puedo tratarlo de manera ambulatoria, hacemos todo el protocolo y lo tratamos entre más rápido se pueda mejor. Pero por eso te digo, muchas veces depende del diagnóstico con el que estemos tratando a nuestro paciente, la urgencia con la que tengamos que tratarlo. Ok. Pero sí podemos saber más o menos, este paciente lo tengo que tratar ya. Oye, ¿y cuál es el argumento que tienes hacia los pacientes reincidentes que no se están cuidando? A ver, ¿qué les dices? A ver, agarre el rollo. Yo sí, es algo que sí tengo muy presente, que siempre les digo, yo soy muy directo, quizás a veces soy muy frío, pero sí les digo, si no te cuidas, te vas a morir, porque se sabe que es una enfermedad que si no te cuidas, la mortalidad es muy alta. Si lo comparamos con el cáncer, es más alta la mortalidad del corazón que la del cáncer. Entonces yo les digo, si no te cuidas, vas a empezar a ahogarte, te vas a empezar a hinchar o vas a fallecer. Le digo, mi obligación es decirte que tienes, darte tratamiento en especial, tratamiento específico para tu enfermedad, darte las recomendaciones, pero yo tampoco voy a estar sobre de ti de haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Entonces yo lo que digo es, si no te cuidas, pues te va a ir mal. Entonces yo sí les digo, aunque a veces soy muy frío, pero si no les digo las verdades... Claro, pues es que aparte el corazón es el corazón, ahí no hay juego, no hay tregua. Sí, ayer me pasó en una paciente del Soquipan, de hecho, que necesita una cirugía cardíaca. Y ya le dije, oye, pero ¿por qué no te han operado? ¿En qué vas en ese trámite? Y me dijo, no, pues es que es por dinero. Y yo digo, lo entiendo que por dinero muchas veces la gente no se pueda tratar, pero le dije, ¿te explicaron qué enfermedad tienes? ¿Qué pasa si no te tratas? Y me dijo, no, pues así puedo mantenerme. Le dije, no. Si no te tratas, te va a ir mal y vas a fallecer. Entonces, como te digo, soy muy directo de que si no lo haces, pues esto va a pasar porque los números y la información nos dice que eso pase. Ok. Oye, vamos a mi pregunta favorita cuando elaboré esta entrevista. Hablemos, hace algunos años, aquí en México, a los que nos gusta el espectáculo, falleció una actriz de menos de 50 años, de un infarto fulminante por un susto, porque la asaltaron y llevaba a sus niños en el carro y ahí quedó. Nos impactamos muchísimo y hemos conocido muchos casos así, de gente sana que de repente su corazón se para. Y esa parte yo no la entendí hasta que platiqué con David, porque hay corazones que no resisten esos eventos. Me dijiste dos términos: síndrome de corazón roto y microcardiopatía por estrés. Cuéntanos. Sí, de hecho, el término como oficial es miocardiopatía por estrés. Ajá. Lo puedes encontrar o lo podemos usar como síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo por cómo se ve el corazón cuando falla. Es por un evento muy estresante, como dice la palabra. Obviamente es común en pacientes que tienen alguna enfermedad de gravedad, que están infectados, que tuvieron, no sé, una perforación intestinal. Eso es el prototipo de esos pacientes que lo hacen, pero también hay pacientes como la que comentas, que por una cuestión emocional, un susto muy fuerte, un asalto, una noticia de que alguien falleció, pueden desarrollar. Yo me acuerdo, tuve una viejita. Ajá. Que le cayó una pared. No sé por qué le cayó una pared a una viejita, pero le cayó una pared y nos llegó porque traía dolor, toda una clínica de un infarto. La metimos a cateterismo y pues era eso, un síndrome de miocardiopatía por estrés. ¿Qué es lo común o qué es el prototipo de pacientes? Son sobre todo en mujeres y en mujeres en edad posmenopáusica. Por la cuestión hormonal, si hay una activación endocrina, una activación ahora sí, de cuestiones funcionales de la sangre que predisponen a que el corazón falle. El corazón, de estar moviéndose bien, ¡pum!, se deja de mover. ¿Y las mujeres son más proclives para Es más común las mujeres posmenopáusicas. No quiere decir que no le va a pasar a un hombre, ajá, pero es más común en una mujer posmenopáusica. Ok, mira. Ahora, cuéntanos de algo que a mí también me sorprendió.
aparte de todas las especialidades que hemos tocado sobre la cardiología, hay un grupo de personas que se llaman electrofisiólogos. ¿Qué es eso? Son los brujos de la cardiología. ¿Cómo? No te creas. No, pues es que son los que se encargan de ver las arritmias. Haz de cuenta, yo soy especialista en la cuestión de las arterias. Ver si están tapadas, en la cuestión de hemodinamia, ver la función del corazón. Y los electrofisiólogos son los que tratan las arritmias. ¿Qué quiere decir? Que un paciente llega a urgencias con el corazón latiendo muy rápido, una taquicardia supraventricular. El electrofisiólogo después puede entrar por un procedimiento, entran, mapean el corazón, ven de dónde sale la arritmia y le hacen ablación con energía. Esa parte la queman, por así decirlo, y se cura de la arritmia. O que tiene una fibrilación auricular, van a la zona en donde más hacen esas arritmias y hacen con frío y evitan que se siga conduciendo esa... O sea, lo calman. Y lo curan. Órale. Mira, es otra especialidad que no conocíamos. Sí, es otra alta de cardio. Antes de irnos a corte, quiero hacer una pregunta intensa. El evento más fatal que se conoce en la medicina es el infarto al miocardio, ¿cierto? O sea, es el más fatal. Ese es el que te lleva a la muerte. ¿Tú crees que es una buena muerte el infarto? Ay, no. Bueno, es que muchas veces la gente dice, pues yo prefiero que me dé un infarto y que ahí quede. Sea rápido. Pero no, porque pues yo lo veo. Ajá. Muchas veces llegan con mucho dolor, pero es un dolor de sensación de muerte. Y que siente que se estalla, ¿verdad? Que les aprieta, no pueden respirar, se están ahogando, con mucho deterioro neurológico. Entonces sí lo pueden decir como que, sí, el dolor no duele, me morí y ya. Sí hay muchos que hacen muerte súbita, es decir, de estar bien, o se desmayan y ahí caen. O los que están por alguna razón intubados, sedados, pues sí. Pero si a mí me dirías, ¿quieres morirte de un infarto? No. No, sí sé que se siente... Bueno, no sé, pero lo veo en los pacientes y es feo. Ok, es que has conocido la parte traumática de los infartos. Y otros no hemos visto la parte traumática de los infartos y tenemos en la mente la gente que pues cae y ya. Y entonces decimos, pues yo preferiría así. Pero ojo, el cardiólogo está diciendo que no. No, el chiste es cuidarnos para no llegar a eso. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con las preguntas más intensas de esta mañana. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Dice Adriana, la operadora, que la programación de David es de un rockero fresa. ¿Qué escuchamos, David? Ahorita estamos escuchando a King. Ok. Oye, quise que entráramos pronto porque quiero que le expliques a la gente una pregunta muy importante. ¿Qué diferencia hay entre el infarto y el paro? Mira, lo estábamos platicando ahorita. El infarto es tal cual que el corazón está sufriendo por alguna razón. Ajá. Lo más común es que se tape una arteria. Sí. Es como la causa principal de un infarto. Paro es que el corazón se detenga. ¿Por qué? Pueden haber muchas causas. La más común o lo que más conocemos o que la gente se confunde es se infartó y el corazón se detuvo. Pero puede detenerse por arritmias, puede detenerse por tromboembolia, se puede detener por otras cosas que no sean del corazón. Ajá. Se perfora un intestino, algún problema cerebral, algún problema pulmonar, cualquier cosa te puede llevar a paro. Paro es cuando el corazón se detiene y pues hay que hacer maniobras de paro, reanimarlo, compresiones. Sí. Entonces, una cosa es diferente a la otra. Una cosa te lleva a otra. Y entonces el infarto se puede trabajar más. Sí, en el infarto pues el corazón está sufriendo por cierta razón. Como te digo, que se tapó la arteria, entonces hay que destaparla. Sí. Metemos guías. Hay más alternativas en el infarto. Paro, y si nos cae en paro un paciente mientras estamos trabajando, tenemos que detener. A veces lo puedes estar haciendo mientras estás ahí, pero es detener y dar compresiones, dar maniobras de paro. Ok, ya la entendimos, mira. De hecho, es algo que, bueno, perdón que te interrumpa. Yo creo que todo el mundo debería de conocer cómo trabajar o manejar un paro, porque puedes que tú vayas en la calle y veas, alguien se cae, tienes que saber cómo diagnosticarlo, si tiene pulso, si responde y saber dar compresiones, porque eso salva gente, salva vidas. Oye, de acuerdo al conocimiento científico,
¿por qué crees que relacionamos el corazón con el amor? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué será? Yo creo que por las cuestiones que provoca el corazón, que si alguien ¿Los ritmos? Los ritmos, si vemos a alguien que nos gusta, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, pues te emocionas. El corazón, cuando estamos de novios, pues ves a tu novia y late rápido. Si te dicen algo, pues te pones muy mal y te duele el corazón. Con los ritmos tendrá que ver, ¿no? Ok. Hablando de esas metáforas, dinos en qué sentido David pone el corazón en su profesión. Pues será no ser un poquito, bueno, no un poquito, ser empático con tus pacientes y tratarlos como lo que son pacientes, no enfermedades. Entonces, si tu paciente se siente mal, le duele el pecho, hay que creerle y hay que tratarlo. Entonces, no únicamente tratar al paciente que tiene infarto, al paciente hipertenso, no es, no sé, Juan Pérez, que vive con hipertensión, porque ya no se dice tiene, vive con, y tratarlo como es, como una persona, y ser empático y hacer todo lo que se tenga que hacer. Muy bien. Oye, tú más que nadie sabes lo que significa el corazón. Y la pregunta es, ¿si eres atlista de corazón o eres inventado? No, soy atlista, 100%. ¿Sí? De corazón. Sí, mi esposa dice que me puse más feliz cuando fueron campeones que cuando nos casamos. ¿A poco? Me echa carrilla. Bueno, pero sí valía la pena tantos años. Yo pensé que nunca los iba a ver campeones. Y ya los vi 2 veces. Oye, si tuvieras que llamarle a una persona corazón, ¿a quién sería y por qué? Pues a mi esposa. Ok, ahora dinos por qué. Porque es la persona que más quiero. Y entonces, yo ya encontré esa pregunta que te hice. Es, ¿por qué lo relacionamos? Porque el corazón es la parte que sostiene al cuerpo completo. Es la que le da la vida. Y entonces, obviamente, un corazón es la persona más importante, ¿no? Que no le digo así porque estaría muy cursi. No, pero sí, tiene sentido. Sí podría decirlo. Ahí está. Bueno. ¿Has imaginado lo que sentirías cuando escuches por primera vez el corazón de un hijo tuyo? No, fíjate que no lo he imaginado, pero siento que ha de ser una sensación padre. Todo el mundo dice que es algo bonito. Tantos corazones que escuchas, pero imagínate escuchar el corazón de tu sangre. Ha de ser algo muy bonito. Qué padre, ¿verdad? Oye, última pregunta. ¿Cuál es tu mayor orgullo profesional hasta el momento? Pues yo creo que así es que he logrado lo que he querido. ¿Por qué? Porque no ha sido un camino fácil por toda la cuestión tiempo, cuestión de estudio, cuestión de sacrificar muchas cosas por lo que he logrado. Y es algo que siempre platico con mi esposa porque pues, también es doctora, entonces hacemos lo que nos gusta. Si nos va bien, haciendo lo que nos gusta, que mucha gente quizás no lo pueda lograr. O le va bien, pero no le gusta lo que hace, o le gusta lo que hace y no le va bien. Y nosotros somos como privilegiados de que haciendo lo que nos gusta y nos va bien. Entonces creo que mi mayor éxito profesional es que lo que me he propuesto hacer, lo he logrado. ¿Quiero más? Sí. No me quiero estancar en lo que estoy haciendo, quiero seguir creciendo profesionalmente y creo que es algo que me gusta y que es algo que creo que he logrado con esfuerzo, con trabajo, con apoyo y creo que es eso. Pues muchas gracias. Sí, está teniendo un resultado muy importante porque nos diste un gran programa con mucho conocimiento, nos abriste un panorama muy importante sobre el tema de la cardiología y te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por venir a aportar tanto a este programa. Muchas gracias a ustedes y a todos que nos escucharon. Oiga, en las redes sociales hay que buscar en el Facebook como el doctor David Salazar Vela, así aparece completo, y también ya por fin, gracias a la Mera Vena, va a estrenar Instagram, porque el señor dice, ay, como que no me ha llamado la atención. Y yo, ¿qué? Me daba el infarto. ¿Y a dónde te voy a etiquetar? ¿Cómo? Bueno, ya lo vas a abrir, ¿verdad? Sí, ya estamos en eso. Bueno, a partir del miércoles toda la información de este podcast y le agradecemos. Esperemos que nos escuche el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana con una nueva historia. Bonito día para todos. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.